de la mayoría de todos vosotros. Yo nací en el año 1977 en Madrid, en una familia numerosa. Si tú naces en España en la década de los 70, pues yo siempre digo que a mí esto de ser cristiano y católico a mí me viene de fábrica, ¿no? O sea, tú naces, te bautizan. En mi caso fui a un colegio católico, ir a misa los domingos formaba parte del escenario, así toda la vida, ¿no? Haces la primera comunión y no te piensas que existan otras alternativas, en realidad, ni siquiera te lo planteas, ¿no? La vida es así, ¿no? Luego, siendo más mayor, que he tenido la oportunidad de viajar a muchos países que no son España, pues he podido valorar la gracia y el regalo que es que me hubiesen bautizado al bautizarme, al nacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque hay demasiadas cosas que yo había dado por supuestas en mi vida y que no tengo por qué dar por supuestas, ¿no? Entonces yo nací en ese contexto, como digo, un contexto medio, pues, de un español que nace en los años 70, sin ningún problema. Quiero decir que no es algo pero sí que es verdad que con el paso de los años, sobre todo al llegar a la adolescencia, te empiezas a hacer una serie de preguntas, los flujos de información ya no son solo tus padres y el colegio, sino que hay otros. Te empiezas a hacer preguntas, tú las haces en casa las respuestas que te dan tampoco te convencen mucho y sobre todo pues las que te dan fuera son más divertidas, ¿no? O sea, no. Entonces pues con 14, 15 años yo empecé un camino de alejamiento de los valores que se vivían en mi casa, a cuestionar todo lo que se me había enseñado, a andar mi propio camino y bueno, pues empecé a conocer sobre todo pues lo divertido que era salir de fiesta, con los amigos y empezar a vivir la vida que tantísimos y tantísimos jóvenes de España viven hoy en día, ¿no? En ese trayecto, poco a poco yo me fui alejando de la Iglesia. La Iglesia, yo nunca, por ejemplo, he dejado de tener una conciencia de la existencia de Dios. Yo eso siempre lo he tenido muy claro. Lo que a mí no me caía bien era la Iglesia, ¿no? Por lo que digo, ¿no? Porque no daba respuestas a mis preguntas. Sobre todo a partir de los 15 años y medio, 16 ya cumplidos, bueno, pues ya empieza a dejar la práctica de la fe, empieza a dejar de ir a misa. Al principio faltas un domingo, luego encadenas 2 domingos sin ir, luego además ya no te confiesas, luego ya, en fin, bueno, acabas fuera de ese camino, tú acabas fuera, ¿no? Yo me apoyé en esos años de los 16, yo empecé a vivir con mucha libertad por circunstancias de mi casa muy jovencito y me arropé en mi pandilla de amigos, que no eran una pandilla de amigos, no eran gente mala, no eran gente... Pero bueno, digamos que nos lo pasábamos muy bien, ¿no? Nos lo pasábamos muy bien, pues saliendo de fiesta, saliendo de marcha y, como digo, pues en la Iglesia pues cada vez más lejos. Hay una cosa que yo siempre digo también y es que de los 16 años y medio, más o menos, de los 16 años a los 20, casi 23, yo no puedo decir que haya un sábado que yo no me emborrachase, por ejemplo, ¿no? Y muchos viernes y algún que otro jueves, porque ya sabéis que los jueves son los nuevos viernes, ¿no? Pues eso lo vivíamos también, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sin entrar en detalles, no hace falta ser Aristóteles para saber que el único pecado no es el alcohol, ¿no? Es una forma de vida, en realidad, pues desorden, fiesta, interés por lo inmediato, el placer más inmediato, en fin, bueno. Y, por supuesto, sin noticias de Dios, que ni estaba ni se le esperaba, ¿no? A los 19 años yo empiezo a vivir solo. De los 19 a los 23, pues son 4 años con cierto orden, pero de auténtica locura, ¿no? O sea, con el cierto orden que te permite vivir esa locura, que es tener un trabajo, tener un sueldo. A mí me fue bien al principio. Como digo, yo tenía bastante independencia, empecé a ganar un buen dinerito. Y era una persona a la que, pues a los 21 o 22 años, yo me di cuenta de que a mí siempre me había salido todo bien. Pues por ejemplo, en el colegio nunca tuve problemas con sacar los cursos adelante.
El trabajo, pues siempre fui de los más aventajados. Con las chicas me había ido bien. Yo era aficionado a los deportes y me gustaba el fútbol y pues también se me daba bien. No sé, era una persona que no había tenido grandes frustraciones de no conseguir algo, ¿no? Y entonces, pues nada, pues así llegué hasta los 23 años recién cumplidos. En ese momento sucede el primer inicio, el inicio del cambio, ¿no? La primera intervención de Dios directa en mi vida como acción voluntaria de Dios para tocarme el corazón, ¿no? Un sábado por la noche, por la mañana, a las 7, yo estaba en una discoteca con un amigo. No estoy muy seguro, ¿no? Yo no sé cuántas copas llevábamos a esas horas, pero seguro que a las 7 de la mañana no eran 2, ¿no? Pues podían ser 10, fácil. Entonces, recuerdo que eran las 7 de la mañana porque justo a mí se me acabó mi vaso, se vació y justo miré la hora y eran las 7 en punto y le dije a mi amigo que me iba a pedir otra, que si quería. Él me dijo que no. Entonces fui yo solo hacia la barra. Desde donde estábamos hasta la barra había unos 6 metros o 7, no mucho más. Y en ese trayecto, de repente, a mitad de camino, ya casi llegando a la barra, esto no fue una experiencia mística, o sea, yo no vi una visión, yo no oí una voz, pero sí que se me abrió, por gracia de Dios, la conciencia al pecado en el que yo vivía, al vacío que había en mi corazón. De repente yo tuve conciencia infusa de lo que estaba siendo mi vida. Y lo que vi en esa experiencia, que duró un segundo, no me gustó nada. Fue terrible, ¿no? Fue terrible. Tanto es así que me turbó tanto que yo me tuve que apoyar en la barra, porque casi como que me mareé, ¿no? Al apoyarme en la barra, el vaso que llevaba en la mano, que estaba vacío, se me quedó así, con la boca mirando hacia mí, y en ese momento, todo esto sucede muy rápido, todo esto sucede en apenas 5 segundos, pero en ese momento fue como si tuviese que tomar una decisión. Yo me di cuenta de que lo que a mí me había pasado en ese momento, que yo no le ponía nombre ni sabía lo que era, lo que sí que sabía era que no me gustaba, me había pasado a mí. O sea, allí la gente seguía bailando igual, con sus copas igual, pero a mí me había pasado algo. Y en ese momento fue como que decidir si me olvidaba de eso que yo había visto, que no me había gustado, de cómo era mi vida con 23 años recién cumplidos, y me pedía una copa y seguía como si nada, o si dejaba allí el vaso y me iba a mi casa y salía huyendo de allí, ¿no? Para ver qué era lo que había pasado. Y fue lo que hice. Ni siquiera me despedí de mi amigo, salí a la calle, salí muy turbado, ya estaba amaneciendo, llegué a mi casa y como os he dicho, de los 16 años a los 23 no hubo ningún sábado que yo no saliese, y a partir de los 23 hasta que volví a salir pasaron muchísimos años, porque llegó el sábado, sí, yo estuve toda esa semana tremendamente conmovido, turbado. O sea, la respuesta, la palabra es turbado, ¿no? En medio de un caos existencial, porque yo no quería que mi vida siguiese siendo como había visto en ese momento que era. Llegó el sábado siguiente, pues al fin y al cabo tú tienes la vida que tienes, cuando tus amigos te llaman o se organiza pues la fiesta, pues pones la excusa que sea, un sábado no pasa nada, al sábado siguiente pues a lo mejor a alguno le puede extrañar, y al tercer sábado ya los rumores dentro de la pandilla, que éramos un grupo de amigos muy unido, pues empiezan a ser un poco incómodos, ¿no? Poco a poco se van dando cuenta de que a mí me ha pasado algo, yo no sé lo que es, empieza a necesitar un cambio de vida, porque cuando dejas de hacer las cosas que vienes haciendo de la adolescencia, el problema no es dejar de hacerlas, sino que tienes mucho tiempo libre, ¿no? Y entonces tienes que empezar a hacer otras. Y ahí empecé una especie de búsqueda de saciar esa necesidad de llenar el corazón con algo que no fuese con lo que lo había llenado hasta entonces, ¿no? Bueno, crisis existencial. Empecé un voluntariado, bueno, empecé varios. Me acuerdo que simultaneé hasta 3 voluntariados distintos. Yo no sabía muy bien lo que quería hacer. El trabajo me seguía yendo bien, con los amigos regular tirando a peor, y nada. Y bueno, y en esas circunstancias, en medio de uno de esos voluntariados,
en medio de un caos y de una búsqueda de respuestas que yo ya sabía dónde no las quería buscar, que era en la iglesia, porque yo había abandonado la iglesia. Conocí a una chica de mi edad, estaba también pasando una crisis existencial tremenda, muy grande, y bueno, nos enamoramos. De repente la vida florece, te sonríen hasta los árboles de la calle, todo te suena bien, todo suena bien, y nos casamos al poco tiempo. Lo que pasa es que, a pesar de haberlo hecho con la mejor de las intenciones, nos casamos mal. Nos casamos tan mal que años después supe que ese matrimonio había sido nulo. La experiencia pues para los dos fue muy dolorosa, y al final, a pesar de que se pusieron todos los medios habidos y por haber, aquello terminó pues en una frustración, en un fracaso, en un estrellarte contra tus propios límites. Cuando tú has puesto tu corazón en un proyecto, sea el que sea, me da igual que sea un proyecto sentimental, que profesional, que vital, y eso salta por los aires hasta dejarte pues medio muerto, tú te hundes, tu existencia deja de tener sentido. La noche que yo salí de casa, después de 3 años de convivencia, un amigo me llevó a su casa en la sierra, y estando allí yo solo en una casa en la sierra, que no era mi casa, hecho polvo, ya había caído una depresión, estaba en tratamiento pues antidepresivo, con ansiolíticos, con somníferos, en fin, bueno, con todas las pastillas y de todos los colores que os podéis imaginar. Yo me planteé suicidarme. Me di cuenta que la vida pues era un cúmulo de dolor sin sentido, una frustración constante, que todos los anhelos que yo había tenido y por los que yo había luchado eran imposibles de alcanzar al final, que no dependían de mí, que yo había fracasado en todos los frentes, en todos los lugares, proyectos que yo había puesto el corazón y la voluntad, ¿no? Hay un momento que yo me planteo que no merece la pena vivir, que posiblemente la única salida para esa existencia sea morir, ¿no? Y en ese momento, esa noche, sucede otra cosa, otra intervención de Dios. Vuelvo a decir, yo no vi visiones, no se me apareció un ángel, no. Pero al mismo tiempo que yo barajaba la posibilidad de morir prematuramente, se solapa una idea en mi cabeza. Y una vez más sucede muy rápido. Apenas es una décima de segundo. Pero en ese momento yo tuve se me vino a la mente la imagen de Jesucristo, con el cual yo no alternaba muy a menudo, la imagen de Jesucristo jadeando, moribundo, quedándose sin aire, casi muerto en la cruz. Y que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento mi dolor se identifica con el dolor de Jesucristo, porque yo me siento abandonado de la mano de Dios. Al mismo tiempo me doy cuenta de que Jesucristo no se desespera, no se plantea esa desesperación que yo me estaba planteando. Y dice, aun habiéndose sentido abandonado de Dios, dice a continuación: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y a continuación se muere. Y me doy cuenta de que el paso siguiente es que Cristo resucita. Y me doy cuenta de que yo creo que Cristo resucitó. Y que si yo creo que Cristo resucitó y que así ha vencido a la muerte, yo de la mano de Jesucristo puedo salir de esa muerte en vida que yo estaba viviendo, ¿no? En ese momento me pongo de rodillas y hago una pequeña oración, muy pequeña. Señor, toma las riendas de mi vida, yo no puedo con ella. Me quedé dormido y yo hoy, tantos años después, os estoy hablando de junio de 2005, yo hoy sé que ese es el día que cambia mi vida, el día que yo suelto las riendas de mi vida y se las doy a Dios. Al día siguiente el escenario era el mismo, o sea, quiero decir que mis problemas seguían siendo mis problemas, mis dolores seguían siendo mis dolores, pero yo sé hoy que ya todo había cambiado.
Bueno, yo estuve intentando recomponer, poner orden pues en esa situación tan caótica. Tenía que buscar una casa, tenía que conseguir que no me echasen del trabajo, tenía que agarrarme a alguna ilusión por seguir viviendo. Y ese mismo verano de 2005, una amiga me recomienda, para poner un poco de orden en todo sobre todo en todo ese dolor, más que orden, poner consuelo, ¿no? Yo soy muy... Cuando me entero de noticias de personas que se suicidan, procuro no juzgar, porque a veces la vida te lleva a un límite que tú no deseas, y no has sido tú, es la propia vida que te ha ido llevando allí, ¿no? Entonces yo necesitaba ser consolado, ser arropado, no ser juzgado. Entonces me recomendó irme a vivir un tiempo, una semana, 2 semanas, con una comunidad de la Renovación Carismática que vivían en un pueblecito de Guadalajara. A mí eso de la Renovación Carismática me sonó a, yo qué sé, a encuentros en la tercera fase o algo así, ¿no? O sea, yo dije, eso de la Renovación Carismática, bueno, pues es una realidad de la Iglesia. Bueno, ¿y qué hacen? Bueno, pues no sé si les conocéis, ¿no? Pero ya sabéis lo que hacen, ¿no? Bueno, pues para mí todo eso era muy extraño, ¿no? Bueno, yo pensé que cualquier cosa me venía bien, me llevaron allí. Fue un poco medio encerrona porque me llevaron allí, es un pueblecito muy pequeño, tenía entonces unos 20 habitantes, no tenía bar, que creo que es el único pueblo de España que no tenía bar, no había cobertura de móvil y yo no tenía coche, ¿no? Entonces, o sea, pues no podía salir de allí, ¿no? Fue muy bonito porque la primera noche me acogieron en una comunidad en la que vivían 3 monjas y un sacerdote. Entonces ellos me contaron que en el salón de casa me dijeron, mira, aquí esto es una comunidad y nosotros te acogemos, pero nos tienes que contar quién eres tú, por qué has venido aquí, qué es lo que quieres, pues para poder rezar bien por ti, para poder acompañarte, para saber, ¿no? Entonces estábamos en el salón de casa y justo cuando iba a empezar a hablar hicieron una cosa muy bonita, ¿no? Una de las monjas dijo, espera un momento, porque no estamos todos. Ah, es verdad. Entonces una monja se puso de pie, el sacerdote se puso de pie. Pusieron ahí un taburete de Ikea, con un mantelito también de Ikea, una vela pequeñita, que no sé si era de Ikea, y trajeron en un viático, trajeron al Santísimo y lo sentaron en el taburete. Para mí fue tan rompedor aquello, saber aquella situación, que no era una iglesia, que no era una capilla, que era en el salón de casa, que con mucho respeto y con mucho cuidado, pero le pusieron en el taburete, ¿no? Y dijeron, ya estamos todos, ya nos puedes contar. Entonces yo ahí dije, esta gente se cree esto, o sea, se lo creen, para esta gente es verdad. Entonces a mí eso me ganó confianza, ¿no? Estos tíos no me daban una charla, no me daban una catequesis, no me daban teología, no me decían cómo tenía que vivir la fe, sino que yo veía cómo ellos la vivían, y la vivían cogiendo al Señor y sentándole en un taburete. Bueno, eso yo creo que me abrió el corazón hacia la confianza, por lo menos a lo que ellos dirían, ¿no? Estuve allí un mes. Al principio fue terrible porque yo me quería ir de allí. Y bueno, pues en una conversación con el padre Carlos le dije una frase que recuerdo muy bien, que fue, qué bonito es el cielo. Estábamos hablando de cosas, pues de un santo, no sé. Me estaba contando historias, ellos hablaban mucho y yo no hablaba nada. Y entonces hubo un momento que dijo algo y dije, pues qué bonito debe ser el cielo, yo me quiero ir de allí, que es una manera muy, muy, muy correcta de decir, yo lo que quiero es morirme, ¿no? Porque esta vida me asquea, yo ya no tengo ilusión, ni ganas, ni fuerza, no encuentro mi sitio, no encuentro mi... Y entonces cuando dije esa frase de qué bonito es el cielo, yo me quiero ir de allí, el padre Carlos, recuerdo que se giró hacia mí y me miró así por encima de las gafas, tenía la mirada en llamas y me dijo con un énfasis que se me clavó, ¿no? Tú sabes que existe un lugar en la tierra en el que puedes tocar el cielo con la punta de tus dedos. Y yo dije, jolín, pues ¿dónde está, no? ¿Dónde está? Y me dijo, en Bosnia y Herzegovina. Y yo me quedé así mirándole y digo, no puede ser. Porque, digo, o sea, no ha dicho Hawái, no ha dicho Las Vegas, no ha dicho París, ha dicho Bosnia, que es un poco como...
pues pues hacía, ahora tengo una imagen muy diferente, ¿no? Pero entonces era como lo peor. Y digo, este tío se ha vuelto loco, ¿no? Pero bueno, le di el beneficio de la segunda pregunta, ¿no? ¿Y qué hay en Bosnia para que usted diga algo así, no? Y me dice, pues mira, hay un pueblo en el que se aparece la Virgen María desde 1981 todos los días. Y yo ahí pensé, bueno, este hombre está fatal. O sea, ahí fue cuando yo me enfadé. Dije, no puede ser, estos tíos están muy mal. Aparte de bailar en la iglesia y con las manos en alto, pues este señor dice que la Virgen María se aparece en un pueblo desde hace 25 años, ¿no? A mí me pareció que eso no podía ser, entre otras cosas, porque yo decía, si esto fuese verdad, es lo suficientemente importante como para que ya nos hubiésemos enterado. Quiero decir que sería la pera, ¿no? O sea, si la Virgen María se estuviese apareciendo aquí en esta parroquia desde 1981 todos los días, pues la gente se habría enterado, ¿no? Y sin embargo, yo, que no era sospechoso de no haber vivido en un ámbito de iglesia, porque como digo, pues fue en colegio católico, mi familia, cristianos católicos, no haber tenido noticias de aquello, pues era imposible, ¿no? Bueno, le dije un par de cosas, no estaba de acuerdo con lo que me había contado, y él cogió un libro de una estantería y me dijo, mira, léete este libro. El libro se titula El triunfo del corazón. Está escrito por una monja francesa que se llama Soren Manuel, y la portada que tenía ese libro era la portada perfecta si tú haces un libro y no quieres que se lo lea nadie. O sea, era terrible, ¿no? O sea, la imagen en concreto era una parroquia, un campanario, una señora muy mayor con unas ovejas en la puerta de la iglesia, y en primer plano una foto de un adolescente con cara, lo voy a decir como lo pensé, de haberse fumado algo, ¿no? Mirando así para arriba. Y dije, madre mía, o sea, ¿yo dónde me he metido? ¿Yo qué hago aquí, no? Entonces me enfadé con él, le tiré un poco así el libro y dije, esto es todo una locura. Salí del salón, me quedé en el salón, el padre se fue y mirando por la ventana del salón, ellos tenían un jardín abajo con una estatua de la Virgen, ¿no? Entonces yo la miré y a mí me dio una especie de ataque de rabia, ¿no? De ira, ¿no? Y yo decía, es que, o sea, aquí al final se ha montado un circo con esto de las apariciones, la Virgen, los carismáticos, la iglesia, las imposiciones de manos. Y al final se aprovechan del dolor de la gente. O sea, quiero decir, yo me acuerdo que yo pensé, estoy a punto de tragármelo, ¿sabes? Porque claro, estoy hecho polvo. O sea, al final aquí tú estás mal y te dicen cualquier cosa, tú dices, pues cualquier cosa. O sea. Entonces bajé las escaleras corriendo hacia esa imagen, me planté allí delante y me di cuenta de que era una estatua de piedra. Era una estatua de piedra, ¿no? O sea, ni era una madre, ni era una aparición, era una estatua de piedra que alguien había fabricado algún día y la habían puesto allí y todos decían, ¡ay, qué bonita la Virgen! Entonces yo me acuerdo que me enfadé, yo la reté, fue como, no eres más que una estatua de piedra, tú no eres una madre. Y entonces, pues nada, acabé mis días en aquel lugar como buenamente pude, sin llegar a las manos, volví a mi vida y ya está, ¿no? 6 meses después, en enero de 2006, yo estaba en mi periódico y estaba hojeando mi propio periódico, y entonces de repente vi una media página a color, de publicidad, de una publicidad muy rara, rarísima. Mensaje de la Virgen María en Bosnia y Herzegovina, 25 de diciembre de 2005. Y digo, anda, pues este es el sitio del que me hablaron aquí los amigos. Y entonces yo me quedé allí y la verdad es que no recuerdo qué ponía en ese mensaje, pero sí que es verdad que al verlo yo lo llamo un pellizco en el corazón. O sea, de repente se te mete algo aquí y te coge así, te aprieta, una inquietud tremenda, y entonces hice una pequeña oración. A ver, al decirlo así parece que es muy sencillo, yo no hacía oraciones, pero sí, pues un pensamiento, un deseo, no sé, llamarlo como queráis, ¿no? Pero le dije a aquella imagen que había impresa en el periódico, si es verdad lo que dicen de ti y tú tienes algo para mí allí, llévame, pero me tienes que llevar tú porque yo no tengo ni tiempo ni dinero. Y tal y como hice esa oración o ese pensamiento, ese deseo, en fin, bueno, llamarlo como queráis,
seguí pasando páginas de mi periódico, seguí con mi trabajo y ya está, ¿no? 2 días después, el director del periódico me dice, bueno, por una inquietud que tenía el presidente, en fin, bueno, que prepare, que hay que ir a Medjugorje a hacer un reportaje, que piensa que la mejor persona que puede hacer ese trabajo soy yo, que prepare un viaje y que me voy para allá, ¿no? Entonces yo ahí, sí, o sea, me asusté. Sí, me asusté. Dije, o sea, a mi director no le dije nada, ¿no? Pero dije, ¿dónde está la cámara? O sea, quiero decir, o sea, porque alguien ha puesto micrófonos, ¿no? O sea, fue la primera vez en mi vida que tuve una experiencia de una oración que se hace y la respuesta en tiempo real, ¿no? Casi como por WhatsApp, ¿no? Que dices, pues me tienes que llevar tú, pum, venga. Porque me di cuenta de una cosa, yo había dicho, no, me tienes que llevar tú, no tengo ni tiempo ni dinero. Y cuando a mí me estaba diciendo esto mi jefe, yo pensé, la única manera de viajar a cualquier lado del mundo sin gastarte ni tu tiempo ni tu dinero es que te mande tu jefe. Es ir a trabajar, ¿no? Bueno, yo salgo del despacho, digo, ¿cómo se empieza esto, no? O sea, ¿cómo se va uno a Bosnia, al pueblo de las apariciones, no? Entonces recurrí al anuncio ese, dije, voy a ver si hay algo aquí que me dé una pista, ¿no? Entonces me dio una pista, ¿no? Estaba el teléfono de la persona que había puesto ese anuncio, que además aprovecho para darle las gracias porque está hoy aquí. La llamé por teléfono, nos encontramos y pensé, otra como aquellos. O sea, me empezó a decir que era el momento bueno, pues que la Virgen lleva a Medjugorje a quien ella quiere llevar, ¿no? Y que a mí me quería llevar. Y yo pensé, no, yo voy porque me lleva mi jefe, quiero decir, o sea, no tienes ni idea de, ay, qué ganas tengo, de verdad, para que vayas y que luego me cuentes. Y yo, bueno, en fin, porque a Medjugorje va quien la Virgen quiere que vaya. Y yo decía, esta es la típica leyenda de señora, ¿no? O sea, quiero decir que no es verdad. O sea, que... Bueno, empecé a preparar un viaje a Medjugorje. En el viaje entra otro compañero, que él no era periodista, él era del departamento de marketing y ventas. También el perfil, por así decirlo, muy parecido, familia católica, colegio católico, alguna época un poco más alejado, y que por un proceso vital, sea el que fuere, pues está en búsqueda de un retorno a las cosas bien hechas. Y preparamos un viaje a Medjugorje que era formando parte de una peregrinación. Nos apuntamos a un viaje organizado para hacer un reportaje de la peregrinación. Yo iba con una mentalidad muy abierta, muy objetiva de soy periodista, voy a hacer un trabajo, no tenía ningún prejuicio ni ningún... Yo quería... Es un ejercicio que cuando eres periodista normalmente es fácil hacer, o sea, voy a ver que me cuenten y luego ya cuento yo lo que quiera. Y Gonzalo iba un poco más a destapar el pastel, por así decirlo, ¿no? A él le parecía que eso era una engañifa para vender estampas, ¿no? Bueno, un día antes de nuestro viaje, 2 días antes de nuestro viaje, nos enteramos de una cosa. Nos habíamos apuntado con una peregrinación, 7 días, Medjugorje. De lo que nos enteramos es que de esos 7 días, 3 días y medio no íbamos a estar en Medjugorje, íbamos a estar en otro pueblo haciendo un retiro espiritual con un fraile croata. Entonces, sí, no tuvo ninguna gracia, pero fue como, pero bueno, o sea, esta señora nos ha tomado el pelo, nos ha timado, o sea, esta información no nos la habían dado. Bueno, y yo sobre todo pensaba, es que claro, como mi jefe se entere de que no está en Medjugorje, y sobre todo es que yo no necesito hacer un retiro espiritual, ¿no? O sea, bueno, pues nada, llamé al padre Carlos, que es el de la comunidad carismática, le dije, mire, tengo este problema, pero yo no puedo estar en otro sitio, tengo que estar en Medjugorje, como usted va allí, deme algún teléfono de alguien donde yo pueda dormir esos días porque tenemos que organizarlo. Y entonces él me dijo, ¿cómo se llama el fraile croata? Y digo, esta pregunta no procede. Digo, no lo sé, no tengo ni idea, pero bueno, ¿usted dónde se queda ya a dormir? No, ¿cómo se llama el fraile? Te tienes que enterar. Digo, pues no tengo ni idea cómo se llama el fraile, pero ¿qué más da? Hasta que no te enteres cómo se llama el fraile, no te digo nada. Bueno, yo pensé, en fin, bueno, pues nada, en la línea, ¿no?
Me enteré, le vuelvo a llamar, le digo, mire, padre Carlos, se llama Padre Yoso. Y entonces el padre Carlos me dijo, Jesucito, si quieres hacer tu reportaje de Medjugorje, no te pierdas ni un minuto de esos ejercicios espirituales. Y digo, joder, ¿este tío quién es? No será más fácil traerle aquí, ¿no? Entonces así no me voy. Bueno, el padre Yoso es el que era el párroco de Medjugorje cuando empezaron las apariciones, que enseguida le metieron en la cárcel, en fin, bueno. Total, que nos fuimos a Medjugorje. El primer shock fue el día 25 de marzo de 2006, a las 6:30 de la mañana, en el aeropuerto de Barajas, grupo de peregrinación. 50 señoras de más de 50, muy entusiasmadas con el plan. 2 sacerdotes legionarios de Cristo, muy legionarios de Cristo, ¿no? Así como... Y 2 ermitaños eucarísticos con pinta de ermitaños eucarísticos, ¿eh? Y mi compañero Gonzalo y yo. Me acuerdo que al llegar allí y ver aquello, Gonzalo dijo, me voy a fumar. Se salió fuera. Yo había dejado de fumar hacía poco, pero casi vuelvo. Y bueno, señor, pues nada, en fin. Allí estuvimos, llegamos a Medjugorje, ¿no? Llegamos a Medjugorje. Yo a Medjugorje llegué con una inquietud por hacer el trabajo que tenía que hacer, pero con un morbo importante por 3 cosas, ¿no? Yo había leído nos habíamos preparado bien el viaje, habíamos leído algo de la historia. Yo quería conocer a los videntes y preguntarles a ellos si era verdad lo que contaban. O sea, yo no quería que alguien me lo contase, yo quería que me lo contasen ellos mirándome a mí a la cara, estar con ellos durante alguna aparición y ya de paso, y ya que aquello parecía Disneylandia por las anécdotas que contaba la gente, yo decía, yo quiero ver a Mickey Mouse. O sea, quiero decir, si veo algún milagro, pues mucho mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, quién sabe, ¿no? Entonces esas eran las 3 inquietudes mayores que yo tenía. Llegamos a Medjugorje un sábado, recuerdo perfectamente llegar a la puerta de la pensión, descargar del autobús. Los 2 ermitaños eucarísticos que hacían voto de silencio no pararon de rajar en el viaje. Y luego yo se lo dije. Digo, oye, ¿no habéis parado de hablar? Dice, no, es que para el viaje nos han levantado el voto. Digo, se nota. Bueno, yo recuerdo dejar ahí las maletas tal y de repente, ahí en la acera, pensión, parroquia al fondo, y de repente... oigo a 5 o 6 del núcleo duro de las señoras de la peregrinación que vienen corriendo y vienen gritando. Era la hora, ¿no? O sea, a la adoración, pero venían como muy entusiasmadas y yo me acuerdo que yo pensé, no pueden estar tan entusiasmadas por una adoración, quiero decir, que una adoración no es para tanto. Seguro, aunque yo la haya entendido mal, seguro que están diciendo a la aparición, pero no a la adoración. Yo había estado de pequeño en muchas adoraciones, en muchas exposiciones de Santísimo y no eran como para ponerse así, ¿no? Y entonces tenéis que ir, nos cogen del brazo, tenéis que ir a la adoración, Y decía... Me acuerdo que dije, no, pues si tenemos que subir las maletas, el equipo y tal. Las maletas se las habían llevado. Entonces su objetivo era meternos en la parroquia, ¿no? Nos metieron en la parroquia. La primera experiencia que yo tuve en esa parroquia de Medjugorje sería muy largo de contar, ¿no? Lo que sí que voy a decir es que una vez que yo salgo de la adoración, ha pasado todo a un segundo plano. O sea, videntes, Disneylandia, Mickey Mouse, todo eso me da un poco igual. Y quiero saber qué está pasando ahí, pero qué está pasando ahí conmigo. Entonces me cambia la semana, ¿no? Un día después nos vamos al retiro con el padre Yoso. Voy a contar una anécdota. Ese día que nos enteramos de que este hombre era el padre Yoso y que ahí está, vimos por YouTube, empezamos a buscar por YouTube, que es algo que no se debe hacer nunca, ¿verdad? Cuando los médicos siempre, cuando te dan un diagnóstico malo, te dicen, no leas en internet, porque, bueno, pues esto es igual, ¿no? Si te enteras de que vas a un retiro con el padre Yoso, no busques en internet. Vimos un vídeo en el que el padre Yoso, un vídeo terrible, malísimo, o sea, un documental... Entonces salía el padre, un fraile, que ponía las manos encima de la gente y la gente se caía al suelo, ¿no? Entonces me acuerdo que Gonzalo dijo, a mí este fraile no me pone una mano encima, ¿eh? Y se fue muy enfadado, ¿no? Bueno, pues nos fuimos a conocer al fraile de las manos mágicas y entonces allí nos metimos en un retiro espiritual que os voy a contar el inicio y el final. El inicio fue una charla introductoria
que él dio una especie de acogida, de bienvenida, ¿no? Éramos 64 personas. Entonces él pidió que uno por uno, con un micrófono, así como estáis sentados vosotros, pues con un micrófono nos fuésemos presentando. Entonces la primera persona coge el micrófono, pues me llamo fulanita de tal, tengo tantos años, vengo desde Madrid y he venido a Medjugorje por lo que fuese. Lo que fuese era una historia dramática, muy, muy terrible, ¿no? El micrófono fue avanzando y nosotros, que estábamos atrás del todo, bueno, aquello fue a mí se me encogió el corazón, ¿no? Qué cantidad de gente expuso delante de otra gente unas miserias enormes de su vida, ¿no? Y unos dramas, ¿no? Me di cuenta de que la gente entonces viajaba a Medjugorje buscando respuestas y buscando consuelo. Porque toda esa gente, si a su situación de vida tan dolorosa hubiese encontrado respuestas en Madrid, no se habrían ido a Medjugorje. Si las hubiese encontrado en el psiquiatra, en el psicólogo, en el médico, en el trabajo, en el jefe, no habrían hecho ese viaje y no habían encontrado. Era una especie de último recurso en sus vidas, ¿no? Historias muy dramáticas, muy dolorosas. Cuando llegó el micrófono a Gonzalo dijo, pues me llamo Gonzalo Moreno, soy periodista y he venido a hacer un reportaje. Y entonces el padre Josu, su mirada fue como, ¿este tío qué hace aquí? Y no, se le notó que no le gustó aquella, ¿no? Porque dijo, o sea, después de que una señora te cuente, pues mira, tengo 4 hijos y 2 se han muerto, uno de sobredosis y otro haciendo surf estampó contra las rocas, ¿no? O me han diagnosticado un cáncer terminal, tengo 7 meses de vida y estoy desesperado, ¿no? Y de repente soy periodista, vengo a hacer un reportaje, pues me pasó el micrófono. Entonces me acuerdo que yo dije, me llamo Jesús García, tengo 28 años, soy periodista, trabajo en un periódico católico, y dije lo de católico para que el fraile se calmara un poco, y he venido a hacer un reportaje y pasé el micrófono quedaban los 2 legionarios de Cristo y ya está, ¿no? Entonces el padre Josu nos dijo, cuando tomó la palabra, nos dijo, tienes que hacerte una pregunta. ¿Tú estás dispuesto de verdad a vivir un encuentro personal con Jesucristo, a conocerle en persona? ¿Tú estás dispuesto a vivir esa experiencia? Has hecho un largo viaje, has venido a un país extranjero, no conoces mi lengua, ni mi historia, ni mi cultura. Has dejado tu casa y tu familia. Respóndete, ¿estás dispuesto a vivir un encuentro personal con Jesucristo o estás pensando en tu reportaje de tu periódico? Entonces, cuando dijo eso, las 62 cabezas que había con nosotros se giraron hacia nosotros. Gonzalo me dijo que fraile más majo. Yo le dije, este va a ser la estrella del reportaje. Bueno, esa fue el aterrizaje con el padre Josu, ¿no? 3 días y medio después, yo siempre lo digo así, porque es como lo siento. El padre, yo amo a ese hombre. Es mi padre. Es el medio del que se ha servido Dios para demostrarme que se mueve, que existe, que viene, que acompaña, que hace cosas, ¿no? Que no es una figura lejana y que no es solo observadora, sino que se mete en la vida de las personas cuando se le deja, ¿no? Yo va a hacer 3 años que no veo al padre Josu, pero le amo. Tengo una foto suya en mi despacho. Y este es el fraile de las malditas mágicas, ¿no? Al acabar aquel retiro tuvimos la suerte de tener una conversación con él, Gonzalo y yo. Y fue muy explícito, fue muy cariñoso, pero muy exigente también. Nos dijo que por nuestra labor de periodistas teníamos que contar lo que habíamos visto, ¿no? Que no nos lo podíamos quedar para nosotros. Bueno, él supo cómo decirlo, ¿no? Yo me acuerdo que yo en ese momento estaba pensando, si este hombre me pide que me quede aquí, yo me quedo. Y cuando estaba pensando eso, dijo, tenéis que volver. Tenéis que volver a casa y contarlo. Bueno, pues nada, volvimos, hicimos un reportaje que funcionó muy bien, que estuvo muy bien y la vida siguió. La vida siguió dentro de muchas dudas, de mucha incertidumbre, de mucho dolor. Yo inicié un proceso de nulidad que no es nada agradable. No tenía ni idea de hacia dónde iba mi vida, pero sí sabía que no estaba solo y empecé a vivirla
La compañía del Señor. Un año y medio después o 2 años después hay un periodista que se llama Alex Rosal, tiene un largo recorrido ya, pues este fue el hombre, por ejemplo, que fundó el semanario Alfa y Omega, que seguro que conocéis, él fue el fundador. Fundó la editorial Libros Libres y me pidió hacer un libro sobre Medjugorje. Yo había empezado a disfrutar de verdad, con alegría, con gozo de la vida de oración, de la misa, de un montón de cosas, ¿no? De conocer al Señor, de empezar a tratar con Él. Y cuando me pidió que hiciese aquel libro, pues de entrada es una alegría, pero yo enseguida me di cuenta de que yo no podía hacerlo, ¿no? Yo no tenía tiempo. Hacer un libro requiere cierto orden, cierto espacio, cierto tiempo, cierta soledad, una serie de cosas que yo no tenía ni de lejos, además. Y se lo dije, ¿no? Alex, no puedo, pero sí que le dije otra cosa. Le dije, mira, yo ya voy conociendo a esta señora y si le rezamos a ella, seguro que te encuentra quien te escriba tu libro. Bueno, no le convenció mucho la respuesta, él siguió insistiendo un poco, pero lo dejamos ahí. Y apenas, yo no sé cuántos días, ¿no? Pero no fueron más de 2 semanas. Tuve una oferta de trabajo para dejar el periódico, irme a trabajar a una institución benéfica de la iglesia. Entonces, cuando me llaman, me hacen la oferta, pues yo les digo, ¿cuánto me vais a pagar? Y entonces me dicen, verás, esto es una institución benéfica de la iglesia, es decir, aquí no hay mucho dinero, entonces aquí rico no te vas a hacer. Entonces yo le dije, pues, te lo estás montando fatal para que yo me venga a trabajar contigo. Y me dijo, aquí mucho dinero no te vamos a ofrecer, lo que sí que te voy a ofrecer es tiempo. Entonces a mí se me vino como un tiro a la cabeza que yo había dicho que no escribía el libro porque no tenía tiempo. Entonces le pregunté, ¿tiempo de qué manera? Me explicaron cómo se organizaban en esa oficina. Efectivamente tenía mucho tiempo. Esto era un viernes, dije, voy a rezar a ver si tengo que cambiarme de trabajo para escribir el libro. Y bueno, tampoco hacía falta ser muy listo para darse cuenta, ¿no? Yo había dicho que no al libro, pues no tenía tiempo. De repente un tío te llama diciéndote, oye, te doy tiempo. Y dije, no se me ocurre otra excusa. Que es que llamé a Alex y le dije, oye, ¿tú has rezado mucho? Y me dijo, bueno, pues no. Digo, bueno, pues no reces ya, que voy a dejar mi trabajo, voy a cambiar de trabajo para escribir el libro, ¿no? Y la razón del cambio de trabajo fue hacer ese libro. Hice el libro de Medjugorje, tardé 10 meses en hacerlo y fueron, los 10 meses que más he disfrutado trabajando de toda mi vida, ¿no? Fue espectacular. Lo que yo pude disfrutar, porque era como estar rezando todo el día, como estar trabajando codo con codo sentada en el escritorio con la Virgen María. Conocí a una serie de personas espectaculares, se me abrieron todas las puertas. Cada dificultad que podría surgir era absolutamente arrasada por la solución en el momento siguiente. Yo me daba cuenta de que estaba subido a los lomos de la gracia, de que era un empeño de Dios. En el proceso de escribir ese libro conocí a Mario. Mario es un chico de la comunidad del Cenáculo, que es una comunidad en la que drogadictos se recuperan de su adicción a base de trabajo y oración. En mi entrevista con Mario, hablamos de muchas cosas, pero una de ellas fue, yo le pregunté, ellos rezan mucho a lo largo del día y de la semana, y yo le pregunté, ¿cuál es el momento del día de oración que tú, que has sido narcotraficante, medio mafioso, que has estado en la cárcel, en fin, bueno, una serie de connotaciones, pues tú en tu vida de oración, ¿cuál es el momento que más disfrutas? Y entonces él me dijo, mira, por las noches hay adoración y rezamos por turnos por los jóvenes que en ese momento se están divirtiendo de una manera poco adecuada. Cuando a mí me dijo eso, yo me acordé de mi noche en la discoteca a las 7 de la mañana, que yo tuve una gracia, ahí me di cuenta, dije, aquello fue un rescate. O sea, vinieron a salvarme, porque alguien como Mario, yo no sé quién, ni cuándo, ni dónde, estaba rezando por los jóvenes que no se divierten de una manera adecuada. Y el rescatado fui yo, no fue mi amigo, ni el que estaba por allí bailando todavía, fui yo. Entonces paré la grabadora, se lo conté a Mario y nos dimos un abrazo gigante, enorme. Fue como conocer a alguien al que le debes mucho, ¿no? Y además ahí se genera una especie de hermandad, ¿no? De
que va más allá de la carne y la sangre, que es la de los hijos de Dios. Escribí el libro, como digo, el libro salió, yo seguía con muchos problemas en lo que era mi situación personal. Cuando acabó el libro yo me acuerdo que yo estaba agotado, pero bueno, como digo, muy contento, pero sí que es verdad que a mí se me queda... El libro salió y empezaron a pasar cosas asombrosas, ¿no? La gente se leía el libro, gente alejada de Dios y de la Iglesia, y la gente, primer milagro era que se lo leyesen, porque yo decía, ¿pero quién se va a leer este libro? Vamos a ver, este libro trata de que 6 tíos de Bosnia dicen que ven a la Virgen. O sea, esto es absurdo. O sea, mediáticamente, pues bueno, la cosa es que el libro va como un tiro, la gente se lo lee y hay gente que se convierte, ¿no? Entonces yo también ahí me doy cuenta de una cosa, de que es de Dios, porque yo escribo muy bien, pero no tanto, O sea, quiero decir, el libro escondía algo que no me pertenece a mí, porque yo no tengo esa capacidad de tocar el corazón de una persona hasta provocar una conversión de vida, que es muy difícil las conversiones. Conversiones cuando tienes 20 años son relativamente sencillas, con 30 un poco menos, con 40 son más difíciles y ya, porque tú ya tienes hecha una vida, tienes hecha unos hobbies, una forma de ser, unas cosas que te gustan, una pareja, un estado de vida, y de repente que esto salte por los aires es un bombazo, ¿no? Y yo vi cómo a través de ese libro eso pasaba, ¿no? Pero yo siempre miraba al Señor un poco como diciendo, esto está muy bien. Quiero decir, a mí me parece fenomenal que mi libro de Medjugorje le cambie la vida a una persona, pero, joder, ¿qué pasa con la mía? Si yo quiero que me cambie la mía, ¿no? Y no me la cambiaba, ¿no? Un año después hice un libro de monjas. Apasionante tema, el de las monjas, ¿verdad? No, pues igual, pues de repente te ves haciendo un libro de monjas. Y también yo pensaba, madre mía, este libro, ¿quién se lo va a leer? O sea, porque, bueno, sí que es verdad que a partir de la tercera entrevista, empecé a notar que ese libro tenía también bastante fuego. En la quinta ya me di cuenta de que allí había algo importante, y luego ha sido muy bonito ver cómo ese libro, que se titula ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, a raíz de leerle, muchas chicas han descubierto su vocación y se han metido de monjas. Claro, cuando una chavala te dice, oye, me he leído tu libro y me voy de misionera a Etiopía, y dices, joder, ¿y tus padres qué tal les caigo? ¿Sabes? O sea, eso ha sucedido, ¿no? Eso ha sucedido, chicas que se han ido de monjas, conocemos en casa a unas cuantas y supongo que conoceremos a muchas menos de las que en realidad son, porque no todas te escriben y te llaman, ¿eh? Bueno, eso es... Bien, lo que me ha alucinado de ese libro es que ese libro ha servido para que padres de monjas se reconcilien con sus hijas, porque no habían aceptado que sus hijas se fuesen de monjas. Cuando una madre se te acerca y te da las gracias porque su familia se ha unido de nuevo en torno a esa chica que se ha ido a una clausura o de misionera, bueno, es la pera, ¿no? Entonces te das cuenta otra vez, bien, no, o sea, no soy yo, o sea, obviamente no soy yo, ¿no? Finalmente, bueno, al final pues vas viendo estos detalles, estos signos, estas personas que aparecen en tu vida, pues la persona que puso el anuncio en el periódico, ¿no? Oye, que se estaba gastando su dinero en poner un anuncio en prensa de un mensaje de la Virgen. O sea, es que es absurdo, ¿no? Mario con su oración por los jóvenes que no se divierten de una manera adecuada. Gonzalo, pues para mí, hacer aquel viaje con Gonzalo fue el mayor regalo de ese viaje, ¿no? Poder tener a alguien con quien compartirlo. Gonzalo, que a los 3 semanas de volver de Medjugorje dejó el periódico, dejó su vida, pues estaba medio saliendo con alguna chica, tenía su vida, en fin, bueno, y se fue al seminario y se ordenó sacerdote va a hacer 2 años ya, ¿no? Entonces, pues bueno, vas viendo todas estas cosas y dices, a ver si esto no va a ser Disneylandia, a ver si Mickey Mouse va a ser de verdad, ¿eh? Y es de verdad, ¿no? Pero yo siempre sentía y notaba que mi vida no terminaba de salir, ¿no? Salía la de los demás. Entonces yo me acuerdo muchos enfados que tuve con el Señor, sentarme delante de él en el sagrario y decir, no vuelvo a escribir, no escribo más, búscate a otro. Porque al fin y al cabo, vale, sí, estaba muy bien,
Pero yo llegaba a mi casa y estaba muy solo. Y luego pues tenía ese proceso de nulidad que fue muy duro. Fue muy duro, fueron casi 5 años. Y es la propia Iglesia la que está metida en ese proceso. Y entonces se te generan... El cuerpo te pide una cosa, pero el corazón otra. La cabeza te dice que mantengas equilibrio, pero no todos los días te sale mantener equilibrio. Y en todo ese proceso la compañía muy silenciosa, pero muy cercana de la Virgen María, ¿no? Bueno, yo estaba equivocado. Mi vida sí que había cambiado. Lo que pasa es que no me daba cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando salió el libro, Antonio, que es un señor de Mejorada del campo, lo compró un día en el Corte Inglés, ¿no? Y se lo llevó a casa. Y lo dejó encima de la mesa. Y Antonio no le conocía, no conocía ni Mejorada. Lo dejó encima de la mesa y su hija mayor se lo leyó. Y entonces su hija mayor dijo: me quiero ir a Medjugorje. Se apuntó de las tropocientas peregrinaciones que había ya en el año 2010 a Medjugorje, se apuntó en una que era justo en la que estaba yo. Y entonces nos conocimos, nos enamoramos, vivimos un año porque yo estaba en la situación en la que estaba y no quería problemas ni para mí ni para nadie. Pensé que si aquello era del Señor saldría, y si no, ya haríamos algo para que saliese. No, que si fuese del Señor pues saldría, y al final pues el tema de la nulidad se solucionó y empezamos a salir. Nos casamos hace 1 año y medio, tenemos un bebé de 3 meses, y entonces me doy cuenta de que ese libro también cambió mi vida, ¿eh? Cuando ahora contamos nuestra historia, ¿y cómo os conocisteis? No, pues a lo mejor coincidimos más. ¿Cómo os conocisteis? Pues unos dicen en la universidad y otros en el trabajo, pues en el grupo de amigos. Entonces cuando ella dice, pues yo me leí un libro que él había escrito, entonces me fui a una peregrinación a Bosnia y allí, es todo como... Y entonces yo me doy cuenta y digo, claro, yo soy bueno, pero no tanto, ¿no? Otra vez, ¿no? Y al final, pues te das cuenta de que... dentro de todas las dificultades que hay, que son muchas veces duras, situaciones límite como la que vivió Cristo en la cruz. Límite. ¿Por qué me has abandonado? Límite, morir. Yo tuve que morir para vivir la resurrección de Cristo. Entonces yo me he dado cuenta de que con todas las dificultades que hay en la vida, con todas las situaciones límite, con nuestros propios errores, con mis egoísmos, con mis derrotas, ¿no? Yo todos los días fallo muchas veces, en muchas cosas, ¿no? Bueno, pues en todo eso, si abres la puerta de la gracia, de algo malo puede salir algo bueno. De algo malo, el Señor hará que brote algo bueno. Ese es mi testimonio. No me quisiera alargar más porque lo que viene es mucho más importante ahora. Pero sí que doy esas palabras, ¿no? Pase lo que pase, en la situación en la que estés, da igual en la que estés, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, ni la muerte tienen la última palabra en tu vida. La última palabra en tu vida la tiene Jesucristo, y es resurrección. Es resurrección. Así que, bueno, si os sirve algo de rezar por María y por mí, porque, bueno, pues para muchas cosas necesitamos oración, y nosotros también, yo siempre de vez en cuando me acuerdo de las personas que me han venido a escuchar, que es que para mí es alucinante, vamos. Muchas gracias y nos veremos.